Pues bienvenidos otra vez. Me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Hoy vengo para enseñar otra vez el sermón del domingo. Y estamos estudiando sobre preguntas y respuestas. Y hoy vamos a comenzar con el parte número 6. Wow, increíble que ya hemos hecho esto por 6 semanas, ¿verdad? Cada semana tengo otro sermón en inglés y español para cada domingo. Y ya vamos a comenzar con el parte 6. Y necesito ir un poco rápido porque ya está bajando el sol. Y ya estamos aquí cerca. En 2 días dice que va a venir un huracán. Entonces ya necesitamos pues hacer esto. Y espero que no sale la luz y que puedo siempre poner otro sermón cada domingo y que no hay problema. Pero vamos a comenzar hoy con el parte 6 de preguntas y respuestas. Y la primera pregunta, vamos a comenzar ya, ¿verdad? Siempre tengo 7 preguntas cada vez que lo hago, ¿verdad? Y primera pregunta es esta. ¿Es Dios el Padre de todos? Otros preguntan así. ¿Es Dios el Padre de todos y que todos son hijos de Dios? ¿Son todos nacidos en este mundo hijos de Dios? Pues es una buena pregunta. Y la respuesta es, claro que no. En este mundo tenemos lo que se llaman pecadores. Y al nacer en este mundo estamos nacidos con naturaleza de pecado. Recibimos esto de nuestro padre Adán. Entonces todos que están nacidos en este mundo no son hijos de Dios. Para ser hijo de Dios, tú tienes que aceptar a Cristo como su Salvador. Pero antes de aceptar a Cristo, vivir en este mundo como perdido, tú no eres hijo de Dios. ¿Eres un hijo de quién? Bueno, vamos a Juan 8:44. Dios está hablando a los religiosos en su día. Gente que supuestamente eran seguidores de Dios, pero ni fueron salvos. Fueron horribles, fueron ladrones y mentirosos y todo. Y mire cómo Dios habla de ellos. Dice Dios Jesucristo en Juan 8:44, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El homicida era desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, el diablo es el padre de los perdidos. Esto es muy importante entender. Yo he escuchado muchos que dicen que son cristianos y en sus denominaciones, en sus iglesias, sus pastores son muy liberales. Y por esto ellos hablan, y todo el mundo, todos somos hijos de Dios. Y somos de Dios todos, hasta que los pecadores también somos. Mentira. No somos hijos de Dios sin fe. En Gálatas dice que somos los hijos de Dios por fe en Jesucristo. Si no tienen fe en Jesucristo, ni son salvos, son del diablo. Y esto es su padre. Entonces, ¿quién es su padre? ¿Eres salvo tú? Si tú eres salvo, si has recibido a Cristo como su Salvador, pues Dios es tu Padre. Pero si no, pues tu Padre no es Dios. Mire lo que dice Efesios 2:2 y 3. Efesios 2:2 dice, en que en otro tiempo anduvisteis conforme al curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de la desobediencia. Y los cuales todos nosotros también conversamos en otro tiempo en las concupiscencias de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Hijos no de Dios, hijos de ira. La ira de Dios está en contra de los pecadores, los que no son salvos. Mire lo que dice Efesios 5:6. Entonces no es correcto llamar todos en el mundo hijos de Dios, porque no son. Los que no son salvos no son de Dios, son de tu padre o su padre el diablo. Efesios 5:6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de ¿qué? Desobediencia. Los hijos de desobediencia no son hijos de Dios, son del diablo. Juan 1:12 nos enseña claramente
Y Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? Jesús. Dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Sin creer en Cristo, ya no eres nacido de nuevo, no nacido en la familia de Dios. Eres todavía del diablo. Por esto necesitas aceptar, recibir por fe el Señor Jesucristo como su Salvador y ya es hijo de Dios. Así enseña la palabra de Dios. Pues buena pregunta, buena pregunta. Otra pregunta es esto. ¿Ama a Dios a todos? ¿Ama a Dios a todos que hay en el mundo? Hoy en día es muy común escuchar gente que dice que son cristianos, andando diciendo Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Y así es, la Biblia dice que Dios es amor. Pero ellos toman a esto y van y quieren decir a los perdidos, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. ¿Es cierto que Dios ama al pecador? Pues ellos dicen, sí, Dios ama al pecador, pero odia a su pecado. Ah, de veras. ¿Qué tal si puedo mostrarte un versículo que dice que Dios no ama al pecador? ¿Qué vas a hacer con esto? La cosa que yo he visto es muchos van y dicen, Dios te ama, Dios te ama. Y un hombre pecador, grande pecador como fornicario, o adúltero, o asesino, o ladrón, dice, bueno, si Dios es amor, entonces Dios ama a mí y lo que hago. Y ellos tienen este falso sentimiento que Dios acepta a ellos como son. No, Dios no puede aceptar al pecador. Dios odia el pecado, pero ¿qué tal? ¿Odia Dios al pecador? En Salmos 5:5 leímos, no estarán los insensatos delante de tus ojos, aborreces a todos los que obran iniquidad. La Biblia dice, Dios odia o aborrece a todos que obran iniquidad. Wow. Aún más, en Salmo 26:5. Entonces, para mí, yo nunca digo a nadie que es un pecador, Dios te ama. Yo digo, Dios odia tu pecado y la ira de Dios está contra de ti. Tú necesitas a Cristo como su Salvador. Para que ellos puedan ver su necesidad. Necesitan ser salvos. Salmos 26:5. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Dios dice, yo no voy a sentarme con los impíos, los pecadores. Aborrezco cuando los pecadores se juntan y están juntos. ¿Qué dice en Salmos 31:6? Entonces es una cosa interesante. Al leer la Biblia es muy diferente que muchos dicen, ¿verdad? Salmos 31:6. Mire lo que dice. Aborrecí a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo al Señor he esperado. Aborrecí a los que esperan en vanidades ilusorias. En inglés dice, aborrecí a los que quieren mentir, la vanidad de mentir. Entonces Dios odia a los que son mentirosos. No solamente a su pecado, pero a ellos mismos. Algunos dicen, yo no creo que Dios puede aborrecer a otros si Dios es amor. Pues ¿has leído tú lo que dice Romanos 9:13? Romanos 9:13, Dios dice que Él aborreció o odiaba a alguien. 9:13 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dios aborreció, odió a este hombre, Esaú. ¿Por qué? Porque él andaba en pecado y él miró a la gerencia de Dios como algo que no importa. Y él vendió lo que tenía él por un poquito de sopa o algo así, frijoles. ¿Y qué pasó? Dios dice, yo odio a tal persona. Entonces Dios sí es un Dios de amor, pero nadie puede tener amor sin odio. Yo no puedo amar a Satanás y amar a Dios. Si amo a Dios, aborrezco al diablo. Si soy salvo y quiero agradecer a mi Señor, yo no puedo amar el pecado y amar a Cristo. Amo a Cristo, aborrezco a mis pecados. Nadie puede tener amor sin odio. Entonces Dios es un Dios santo y Dios odia al pecado.
Y Dios odia a los pecadores. Entonces, si uno es un pecador, pues hay que apartarse. Hay que venir a Cristo para ser perdonado, para recibir el amor de Dios. Esto es algo que muchos hoy en día ni piensan, pero es la enseñanza bíblica. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, ¿habla la Biblia del amor de Dios para con el mundo? Sí, pero siempre en pasado. Hay ninguna parte en la Biblia que dice que Dios ama ahora mismo, presente, al mundo. No, Dios dice por medio de Pablo que estamos en este mundo presente malo. El mundo es malo. Ningún pasaje de la Escritura dice que Dios ama al mundo como es ahora. Pero tenemos muchos versículos que dice que Dios amó al mundo en pasado. ¿Por qué? ¿Había algo que pasado, en que Dios mostró su amor al mundo? Sí. Y si uno quiere hallar el amor de Dios, tiene que venir a este punto, a este tiempo, a este lugar. ¿Dónde está mostrado el amor de Dios? Calvario. Murió en la cruz por nuestros pecados, derramó su sangre. Todos conocen a Juan 3:16, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 3:16? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo quien él cree no perezca, no se pierda, no perezca, mas tenga vida eterna. Mostró su amor Dios en la cruz del Calvario. Y si quieres este amor, tienes que venir y buscar a Cristo crucificado, porque allí mostró su amor. Mire lo que dice Juan 3:36. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre los pecadores. Años atrás, en los años 1700 en los Estados Unidos, había un predicador famoso que se llamaba Jonathan Edwards. Jonathan Edwards era un predicador que predicaba un gran avivamiento en los Estados Unidos. Y su sermón más famoso, que casi hoy en día todos conocen, se llama Los pecadores en las manos de un Dios enojoso o arreado. Y en su predicación él habló que Dios está enojado con cada pecador. Y dijo él, hasta que tú eres aquí, está colgado sobre el infierno, casi estás al punto de caer y Dios está ahí con tijeras, listo a cortar la cuerda para que caigas en el infierno y quemas por tu pecado. Y cuando predicó así este hombre, la gente se arrepintieron, sentían mal. Oh, Dios mío, ayúdame, ¿por qué me odias, Dios, y mi pecado? Y ellos querían la salvación. Si vamos a un pecador grande y digamos, Dios te ama, él va a decir, oh, entonces necesito ser salvo. No, él va a decir, bueno, está bien, yo voy a continuar en mi pecado y hago lo que quiero. Pero si vamos a un pecador y digamos, mire, la ira de Dios está sobre su cabeza y te vas a quemar por toda la eternidad, ¿qué va a pasar? Ya, entonces necesito ser salvo. ¿Ve la diferencia? Entonces es muy importante que recordamos, es mejor predicar la condenación para que miren su necesidad de salvación. Si solo predicamos, Dios te ama a todos, todos van a decir, ok, entonces estoy bien en mi pecado. No, tú tienes que arrepentir, sentir mal por tu pecado, entender que tú eres pecaminoso, que no puedes entrar en el cielo y que Dios está enojado contigo y su pecado. Y así es cuando uno viene a Cristo, cuando entiende. Y necesitamos mostrarles el amor de Cristo y decir, mire, ¿sabes dónde está mostrado el amor? En la cruz, cuando Cristo murió en tu lugar por tus pecados. Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. El amor de Cristo miramos en que Él murió en nuestro lugar. Allí está el amor, en la cruz, lo que Él hizo por nosotros. Y ahí es donde encontramos el amor de Dios. No hay amor de Dios fuera de la cruz del Calvario. Porque si uno quiere hallar el amor de Dios, aparte de esto, no va a encontrar ningún amor, solo la ira de Dios.
pero por venir a Cristo y aceptar lo que Él había hecho por nosotros, somos salvos y ahora somos hijos de Dios. Y ahora Dios nos ama como hijos. Primero de Juan 4:10, mire lo que dice. Y en esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para hacer propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa propiciación? Aplacer la ira. Murió Cristo en la cruz y cuando murió Dios echó su ira contra el pecado en Cristo Jesús. Todos que aceptan a Cristo por la fe en la sangre son salvos, perdonados de los pecados. Gracias a Dios. Allí es donde encontramos el amor de Dios. Bueno, buena pregunta. Otra pregunta es esta. ¿Habla Dios con nosotros hoy en día en voz alta? ¿Es cierto que hoy en día Dios habla con nosotros? Yo he escuchado de gente que dicen, algún día estuve manejando en el carro y Dios me habló y yo lo escuché su voz. Y yo escucho esto y yo pienso, no. Yo tengo mi Biblia y en 2 de Pedro 2:19 yo veo que esto no es como habla Dios con nosotros hoy en día. Ahora, anteriormente, en el Antiguo Testamento veo, con Adán y Eva Dios caminaba en el huerto hablando con ellos. En el Antiguo Testamento Dios habló con Abraham y Noé, y Isaac y Jacob y a otros. Entonces yo veo que en el Antiguo Testamento sí hablaba Dios. Aún en el Nuevo Testamento, en el libro de Actos, en visiones y en sueños hablaba Dios. Pero esto era antes que tenía nosotros la Biblia entera. Ahora que tenemos todo el canon de la Escritura, toda la Biblia, esto es lo que Dios dice es para nosotros hoy en día. Y no nos va a hablar Dios aparte de su palabra. Claramente podemos ver esto si leímos 2 de Pedro 2:19. 2 de Pedro 2:19 dice, tenemos también la palabra profética más firme, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una luz que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. Está hablando de la Biblia. La Biblia es un libro profético. Y dice que la palabra de Dios es la palabra más profética. Claramente está hablando de la Biblia porque dice, sabiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de privada interpretación. 21, porque la profecía no vino de los tiempos pasados por voluntad de hombre, mas los santos hombres de Dios hablaron siendo movidos por el Espíritu Santo. Entonces la Biblia es de lo que habla. Y la Biblia es nuestra palabra más profética. Más profética que ¿qué? Mira versículo 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. La Biblia es más profética que una voz del cielo. Hoy en día no habla Dios así a nosotros en voz alta. Todo lo que Dios quiere que sabemos está escrito aquí en la palabra de Dios. Y Dios nos habla a nosotros por medio de su palabra. Y hablamos a Dios por medio de oración. Ahora en YouTube he escuchado muchos diciendo, yo tenía una visión, yo tenía un sueño, Dios me habló el otro día y ¿sabes qué me dijo? Otros dicen, mire, yo morí en el hospital y resucité. Y yo empecé a contar lo que Dios me había dicho. Hablé con Dios, algunos dicen. Y para mí es muy interesante escuchar lo que dicen. Yo he escuchado muchos de lo que ellos dicen. ¿Y sabes qué? Una cosa interesante. La mayoría de ellos, cuando dicen, Dios me habló, y dicen lo que supuestamente Dios habló, lo que ellos dicen que Dios dijo, no está de acuerdo con la Biblia. ¿Dios mentía entonces a ellos o mintió aquí? No puede mentir Dios. Entonces yo pienso que esto no era de Dios. Quizás era un demonio que hablaba con ellos. Porque no puede hablar Dios y decir algo en contra de lo que Él había dicho. Solo podemos tomar todo y ver si es la verdad según lo que la Biblia dice. Entonces por esto yo no tomo lo que otros dicen. Y me dicen, pues Dios me dijo tal cosa. Averiguándolo con la palabra de Dios,
Si no es de Dios, yo digo, no, esto no es verdad. No puede ser la verdad, porque Dios no puede mentir. Esta es la palabra más profética. Amén. Entonces yo no sé nada de visiones, no sé nada de sueños. Yo he tenido algunos sueños en mi vida que más adelante fueron cumplidas. No sé, quizás Dios puede permitirnos ver cosas así. Pero yo no tengo mi confianza en un sueño o visión o algo que he escuchado del cielo. Tengo que poner la fe en esta, la Biblia, porque esta es la palabra más profética. Amén. Bueno, ya hemos pasado 3 preguntas. Ya está bajando el sol rápido. Otra pregunta. ¿La tradición es más importante que la Biblia? O sea, ¿es igual con la Escritura? ¿Debemos tomar la tradición encima de la palabra o la palabra encima de la tradición? ¿Cuál es correcto? Pues es una buena pregunta y muchos me preguntan esto porque ellos pertenecen a una iglesia de Roma. La iglesia que pertenecen a ellos jacta de ser la iglesia supuestamente cristiana más grande en el mundo. Y ellos dicen que su iglesia es la más grande y que solamente en su Santa Madre Iglesia hay salvación, según ellos. Y ellos dicen, nuestra iglesia toma la tradición igual con la palabra de Dios. ¿Debemos tomar tradición y mezclarlo con la Biblia? Hemos leído que dice que esta es la palabra más profética. Entonces, ¿agarramos la tradición también y aceptamos la tradición? Bueno, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Vamos a Mateo 15, versículo 3 hasta 9. Mira a Jesucristo hablando a los religiosos en su día. Fueron religiosos, pero también perdidos. Mire lo que dice. Mateo 15, 3. Y él respondiendo les dijo, porque también vosotros transgredís el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Transgrede, ¿qué es? Pecan. Pecan en poner tradiciones de hombres igual, el mismo nivel que la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. No está correcto. Aún más, mire lo que dice versículo 6. Y no honrare a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Decir que seguir la tradición está bien es invalidar la palabra de Dios. Es decir, lo que el hombre dice es más importante que lo que Dios dice. No está correcto. Dios y su palabra es la palabra más profética. Y aún más leímos, mire lo que dice aquí. Versículo 7, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías diciendo, este pueblo con la boca se acerca a mí y con sus labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Ahora versículo 9, mas en vano me adoran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Nunca, jamás debemos mezclar lo que el hombre dice con lo que Dios dice. Y decir que es igual. No podemos hacer eso. Lo que Dios dice es el mandamiento de Dios y es más importante que lo que cualquier persona dice. Marcos 7:13, mire lo que dice aún más el Señor Jesucristo. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que disteis, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Aquella religión de Roma, ¿qué hace? Dice que el líder más grande de ellos, el jefe, el Papa se llama, cuando él habla, dice que él habla ex catedra o algo así. Entonces cualquier cosa que él dice es directamente de Dios. ¿Por qué entonces, durante la historia, había dicho uno una cosa y años después el mismo Papa dijo otra cosa que no era igual que lo que él había dicho antes? ¿Mentía Dios? No. Eran hombres hablando, dando su tradición. Y no era de Dios, era de hombres. Yo no quiero seguir a la tradición. Colosenses 2:8 nos da advertencia seguir las tradiciones de hombres. Sin embargo, en 2 de Tesalonicenses 3:6 leímos esto. 2 de Tesalonicenses 3:6. Y esto es muy importante porque esta religión de Roma, como he dicho, dice que ellos comenzaban con Pedro
no Pablo. Y ellos dicen que su tradición es más importante que la palabra de Dios. No, la Biblia dice que no. ¿Y qué dice Pablo en 2 de Tesalonicenses 3, 6? Pablo dice: ahora os mandamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anduviere fuera de orden y no conforme a la doctrina que él recibió de nosotros. El apóstol Pablo dijo: mire, si quieres tradición, ¿qué tal? Los mandamientos míos. Esta es la tradición de la Biblia, esta es la doctrina bíblica. Dios escogió a Pablo. ¿Por qué no siguen a Pablo esa religión? Tú vayas a esta religión, los papistas se llaman, los de Roma, y ellos dicen: somos de Pedro. Y Pablo dice: no, hay que seguir a Pablo, porque siguen a Pedro solamente. Entonces ellos están siguiendo a su tradición en vez de la palabra de Dios. Y la Biblia nos va en advertencia de esto. Bueno, otra pregunta, y la pregunta es esto: ¿quiénes son los que se llaman santos en la Biblia? Bueno, si tú perteneces a esta iglesia de Roma, la iglesia católica, hablo de ella, ellos enseñan que los santos son los muertos y que tú tienes que orar a los santos, hablar con los santos. ¿Con quién? Los muertos. Y la iglesia católica enseña la tradición, y esto es, no es Biblia, que un santo es uno que había muerto muchos años atrás y el Papa le declaró que ahora es un santo. Santo Asisi, o Santo Francisco, o Santo Santiago, o Santo Patricio, o Patricio, o algo así. Pero en la Biblia es así. Pues claro que no. Esta es una tradición y no Biblia. Porque la Biblia dice que los santos son los vivos, que son salvos y creyentes en Cristo Jesús. Efesios 2:19, Efesios 4:11 al 15. Dice que Dios dio apóstoles y predicadores y maestros de la Biblia para la perfección de los santos. Bueno, ¿qué tal? Yo soy predicador de la palabra. ¿Debo ir yo a un cementerio y hablar con los muertos predicando? No, está hablando de los vivos y cómo debemos nosotros apoyar a los santos, los que son ya vivos. En 2 de Corintios 13:13, el apóstol Pablo está con los santos donde él está y dice que todos los santos os saludan. Oh, ¿todos los muertos dicen saludos? No, todos los que son salvos. Entonces la Biblia, los santos son los vivos que han recibido a Cristo como su Salvador. Muchos versículos más puedo dar, ¿verdad? Efesios 5:3, Colosenses 1:2. Muchas veces habla el apóstol Pablo en sus epístolas a los santos en tal lugar. ¿Estaba escribiendo solo a los muertos? Claro que no. Un santo entonces es uno que es salvo. Yo soy santo, según la palabra de Dios, porque he recibido a Cristo como mi Salvador. Bueno, otra pregunta, solo hay dos más. ¿Hay sacerdotes hoy? Es una buena pregunta. En el Antiguo Testamento leímos de los sacerdotes. ¿Quiénes son? Pues solamente eran bajo la ley de Moisés. Eran los hijos de Aarón y eran del linaje o del tribu de Leví. Y estos son los sacerdotes. Solo existían en el Antiguo Testamento. Pero ahora mismo, hoy, ya no estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento. Y la Biblia dice en el Nuevo Testamento que no existen. No existen sacerdotes. Sin embargo, ¿qué tenemos? Tenemos esta iglesia grande de Roma que dice: no, ya hay sacerdotes hoy. Ajá, entonces, ¿por qué no existen sacerdotes en el Nuevo Testamento? No hay. En el Nuevo Testamento hay los ancianos, hay pastores, hay obispos, pero no existen sacerdotes. Ningún oficio hay de sacerdote. ¿Y sabe qué? En Timoteo y Tito dice que el pastor puede ser casado. ¿Por qué no permiten casarse los sacerdotes de aquella iglesia de Roma? Es tradición. Entonces es muy triste que ellos quieren mezclar el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero cuando hagamos la división correcta, miramos sacerdotes solo en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento. En Hebreos 7, versículo 19 y adelante, está hablando de Jesucristo. Y bueno, versículo 22, tanto de mejor testamento fue hecho fiador Jesús. Y dice versículo 24, mas porque permanece enteramente, tiene el sacerdocio inmutable.
por lo cual puede también salvar completamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesucristo es el sacerdote. Ya no necesitamos a hombres hoy. Ahora solo Cristo. Él es nuestro sumo sacerdote. Como dice Hebreos 8:1, así que la suma de las cosas que hemos dicho es esta. Tenemos tal sumo sacerdote que está sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Jesucristo es el sumo sacerdote. Mire ahí el versículo 6. Mas ahora él ha obtenido un ministerio más excelente, cuanto que también él es el mediador de un mejor pacto, el cual ha sido establecido sobre mejores promesas. Aún más en capítulo 9:11 dice, mas estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes que han de venir, por el mayor y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de este edificio, ni por la sangre de machos cabrillos, ni de becerros, mas por su propia sangre, oiga bien, entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna para nosotros. Entonces en el Antiguo Testamento tenía que traer animales y tenía que tener un sacerdote, quien tomó la sangre y lo echó y Dios perdonó por derramamiento de sangre y por un sacerdote que ofreció la sangre en el altar. Pero en el Nuevo Testamento ya todo es cambiado. Cristo es el fin de la ley a todos que creen. Cristo Jesús hizo todo. Derramó su propia sangre y él, como el sumo sacerdote, llevó su sangre ahí arriba y lo aplicó en el altar de Dios. Ya no necesitamos un hombre ofrecer sacrificio cuando Cristo mismo hizo el sacrificio para nosotros. Sin embargo, hoy en día, ¿qué miramos? Miramos en esta iglesia, la iglesia de Roma, lo que ellos llaman la misa. Y ellos dicen, la misa es un sacrificio de Cristo cada vez que lo hagamos. Y nosotros sacerdotes, pues se necesitan los sacerdotes porque solamente nosotros podemos hacer el sacrificio de la misa. ¿Ok, la Biblia habla de la misa? Claro que no. Esta es una tradición, no es de la Biblia. Oiga muy bien lo que dice Hebreos 10:10-12. Hebreos 10:10-12 dice que la misa no puede servir por nada. Dice versículo 10, por la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Y ciertamente todo sacerdote está en pie cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Los sacerdotes de la Iglesia Católica hacen la misa, no puede perdonar los pecados. Y todos que van piensan, pero mis pecados son perdonados por medio de esto. Y la Biblia dice, no, la Biblia dice versículo 12, pero Jesús, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio una vez por siempre, se sentó a la diestra de Dios. Jesucristo se sentó porque la obra está terminada. Una vez fue sacrificado, una vez ofreció a sí mismo por nuestros pecados. Y es por medio de este mismo sacrificio hecho una vez en la cruz que somos salvos. Ya no hay hoy en día sacerdotes y no necesitamos sacerdotes. Bueno, la última pregunta, y ya está bajando el sol, ya vamos a tener una atardecer del sol muy bonito, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Biblia de esto? Es la última pregunta. ¿Somos salvos nosotros por el bautismo en agua? Hoy en día tenemos religiones o denominaciones que dicen que son cristianos, que enseñan que la salvación no solo es por fe, aunque la Biblia dice que sí, solo por fe. Ellos dicen que es por fe y obras, por fe y otra cosa. Y muchos de ellos dicen que es por fe y agua. Y que tú tienes que bautizar en agua para ser salvo. Y después creer en Cristo. ¿Así enseña la palabra de Dios? Pues claro que no. Vamos a Juan 3:3. Yo quiero mostrar algunos versículos que muestran ellos de esto. Y te voy a enseñar lo que ellos mismos dicen. Y yo voy a enseñar de la Biblia por qué están equivocados. Porque ellos están yendo a versículos y torciendo el versículo a enseñar lo que ellos quieran, como su propia tradición en vez de la palabra de Dios. Juan 3:3 hasta 8, mire lo que dice.
ya vino el Señor Jesucristo y empezó a hablar con uno que se llamaba Nicodemo. Juan 3:3 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y hasta ahí van, ya no quieren leer más. Y ahí van a decir, si, ve, agua y Espíritu. Tú tienes que bautizar en agua y aceptar a Cristo y tú eres salvo. Y ahí terminan. Bueno, tenemos lo que se llama la ley del contexto. Ya no podemos leer donde queremos y parar allí y enseñar una doctrina. Tenemos que leer todo el contexto. Y seguimos y nos explica claramente lo que es nacer de agua. Mire lo que dice versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es menester nacer otra vez. Nacer de agua es nacer de carne. Cuando tú sales de tu mamá, ¿qué pasa? Ya estás aquí en su barriga, se llama, ¿verdad? Su vientre, es la palabra barriga, no, su vientre. Y cuando ya llega el tiempo de dar a luz, ella dice, oh, quebró mi agua, o me abrió el agua. Y de allí sale, de este saco de agua, usted. Entonces, de agua nazcas la primera vez. Tu primer nacimiento es de agua. Esto es la primera vez que fuiste nacido. La segunda vez es cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Somos nacidos del Espíritu. Entonces, no está hablando de nacer de agua y del Espíritu. El agua es bautizar en agua. No. Está hablando de nacer de su mamá cuando está quebrada el saco de agua. Y ya sale cubrida en agua, ¿verdad? El nacimiento de la carne. Entonces, está muy engañoso enseñar que esto está hablando de nacer por medio de bautizar en agua. Así no dice. Está hablando de la primera vez que fuiste nacido de tu mamá, de agua, de la carne. Marcos 16:16 es otro. Marcos 16:16 es otro. Mire lo que dice Marcos 16:16. Algunos dicen que esto claramente enseña que salvación es por bautizar en agua y creer. Ok, miramos otra vez el contexto. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y hasta ahí van y dicen, no más, no leas más. Hasta allí. Hay que bautizar en agua y creer. No, permíteme por favor leer lo demás. Dice lo demás, mas el que no creyere será condenado. Ve que no dice, mas el que no creyere y no seas bautizado. No, dice el que no cree. Entonces, salvación es por creer. El bautismo puede venir después. Pero lo que condene es no creer. No es ser no bautizado, no ser bautizado. Entonces, otra vez no lean todo. Ahora, ¿esto bautismo qué es? ¿De agua? Los que quieren enseñar de estos dos pasajes que salvación es por fe y agua, ya no lean lo demás de la Biblia. Porque leímos en el libro de Actos o Hechos claramente, que hay dos bautismos. Uno era pasado y otro es el futuro, y el otro es el más importante. Y habla Jesucristo a sus discípulos en Actos 1:5 y mire lo que dice. Porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de esto. Entonces Jesucristo está diciendo, hablando, en aquel entonces era por agua bautizado, pero en el futuro el bautismo es del Espíritu Santo. Y miramos Actos o Hechos 2:38 en que Pedro bautizó en agua y recibieron el Espíritu Santo. Pero mientras que leímos más y más y más del libro de Actos, miramos que en capítulo 10 alguien creó y por medio de creer recibió el Espíritu Santo. Y después fueron bautizados en agua, pero recibieron el Espíritu Santo por fe. Y miramos otra vez en capítulo 16, uno salvo por fe. Entonces el libro de Actos es un libro de transición.
Y hay un cambio que pasa en el libro de Actos. Y una cosa que miramos claramente en 1 Corintios 1 es el apóstol Pablo enseñándonos que no es el bautismo en agua que nos salva. Todo cambió en el libro de Actos. Cambió de Pedro a Pablo, de Israel a la iglesia, de judíos a gentiles. Y miramos el cambio del bautismo en agua al bautismo del Espíritu Santo. Y miramos que estamos bautizados en el Espíritu Santo, primero de Corintios 12:13, cuando somos salvos. Y estamos sellados con el Espíritu Santo por medio de creer, Efesios 1:13. Pablo está hablando y en 1 Corintios 1:17, él no nos dice que somos salvos por agua. No, mire lo que dice. 1 Corintios 1:17, porque no me envió Cristo a bautizar en agua, sino a predicar el Evangelio. No en sabiduría de palabras, porque no sean hecha vana la cruz de Cristo. El apóstol Pablo dijo, mire, Dios no me envió a bautizar en agua. Él era el mejor evangelista o misionero en su día. ¿Sabes qué dice él del bautismo en agua? Mira el versículo 14. Versículo 14. Doy gracias a mi Dios que ninguno de vosotros se ha bautizado, más a estos dos hombres, Crispo y Gayo. Si el bautismo es por agua, entonces mal evangelista el apóstol Pablo. Porque él está diciendo, mire, doy gracias a Dios que solo bauticé un poco y no muchos. Si fuera de agua que somos salvos, qué raro que dijo esto. Y aún más, ahí dice, para que ninguno diga que yo le bauticé en mi nombre, versículo 17, y también bauticé la casa de Estéfanas, mas no sé si haya bautizado a ningún otro, o a algún otro. Entonces él dijo, a dos hombres y una casa entera, y ni idea si bauticé a otros. Pues si bautizar en agua es lo que salva, entonces esto es el más peor evangelista que había vivido. Pero no, la Biblia dice que él había cambiado el mundo en su día. Ya sabemos que él era buen evangelista. Entonces ya no somos salvos por el bautismo en agua. ¿Salvos por qué? Por el Evangelio. Mire otra vez, versículo 17. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No en sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo. Porque la predicación de la cruz, locura es a la verdad para los que perecen, mas para nosotros que somos salvos es poder de Dios. El poder de Dios para salvar no es el agua, es el Evangelio. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Somos salvos por bautizar en agua? No, somos salvos por el Evangelio. Y la Biblia dice que el Evangelio es en 1 Corintios 15, 1 al 4. Y dice 1 Corintios 15, 1 al 4 que sois salvos por creer que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, derramando su sangre, fue sepultado y resucitó. Somos salvos por creer en el Evangelio. No es el agua que nos salva, es la sangre derramada, otro líquido. Y nosotros estamos perdonados por la sangre de Cristo. Y es muy triste escuchar a otros que quieren decir, no, es el agua que nos limpia de los pecados. Mentira. Esto es uno que no había leído toda la Biblia. Está olvidando el apóstol Pablo, está olvidando el Evangelio de salvación. Está solo leyendo Marcos y otros pasajes y el principio de Actos, pero no todo el libro. Y por esto están equivocados. Y necesitan entender que es el Evangelio y es por fe en el Evangelio que somos salvos. Bueno, así es la enseñanza. Espero que fue una bendición. Ya está bajando el sol allí, ¿verdad? Y está muy bonito. Quiero terminar con esto en decir que espero que pues por lo menos has aprendido algo. Espero que entiendes que tú no eres de Dios si tú no eres salvo. Tú necesitas a Cristo como su Salvador. Dios no ama a todos. Para conocer el amor de Dios hay que confiar en Cristo como su Salvador. Dios no nos habla del cielo y gritando, vos, oiga. Dios nos habla de su palabra. Espero que tienes su palabra y es que escuchas lo que Él dice en la palabra. La tradición no es más importante que la Biblia. Si la tradición enseña una cosa y la Biblia otra, debemos echar fuera la tradición y seguir la palabra de Dios.
Sabemos quiénes son los santos, los que son salvos por fe. ¿Eres tú un santo? ¿Has recibido a Cristo como su Salvador? ¿Hay sacerdotes hoy? Claro que no. Cristo es nuestro sacerdote. ¿Y somos salvos por bautizar en agua? No. Somos salvos por ser limpio en la sangre de Cristo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todos los pecados. Somos salvos por fe en el Evangelio, no por lo que hagamos. Uno puede ser bautizado en agua si desea después de salvación, pero no es lo que salva. Somos salvos por la fe. Pues gracias por ver esto. Dios te bendiga, ¿verdad? Yo te voy a mostrar cómo está bajando el sol. Dios te bendiga y nos vemos el otro domingo. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Pues qué bendición. Dios te bendiga. Nos vemos el otro domingo.